Buenos días, Dios le bendiga. Quiero leer unos pasajes de las Escrituras juntamente con ustedes en esta mañana. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, verso 19 al 23 que nos dice: Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignorases la verdad, sino para que la conocieres, porque ninguna, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aleluya, qué bueno, qué buenas palabras que nos dejan las Escrituras como un consejo, como una palabra direccional en estos tiempos. Y, y hay algo que me llama la atención en estos pasajes. El verso 20 dice que la unción nos enseña, o sea que uno de los trabajos de la gracia y la unción del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es importante, ¿verdad?, conocer el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas a favor de la iglesia. Entonces, nos decía que el verso 22, que es, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, estamos viviendo, como lo dije el otro día, en una, en un, en una proliferación de tantas cosas, ¿verdad? De tantas filosofías y gente filósofa que se levanta en estos tiempos y que se ha venido levantando en estos tiempos desde los días de la primitiva iglesia, que se han infiltrado dentro de las iglesias con algunas enseñanzas y doctrinas antibíblicas y doctrinas antibíblicas de negación, ¿no? O sea que la negación del espíritu del anticristo no es de ahora, sino que eso ya ha venido golpeando a la iglesia del Señor desde los primeros siglos de su inicio y de su comienzo. Hoy parecería ser que este espíritu ya está prácticamente eh, descubierto, desenmascarado. ¿Y por qué? Porque dejó de ser un misterio. Hace tiempo, o en los días de Pablo, podemos decir que era un misterio, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, a donde él decía: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea que Pablo ya estaba alertando a la iglesia en términos generales, y lo maravilloso y la bendición de esto es de que la alerta de Dios no fue solamente para esa generación, sino para las generaciones venideras, para esta generación presente y generaciones que van a venir. Es la alerta de Dios a través de las Escrituras. Entonces Pablo decía que la iniquidad era un misterio que todavía no estaba descubierto o que no estaba manifestado. Era un trabajo en silencio, pero hoy ya ese trabajo en silencio dejó de ser un trabajo en silencio, porque prácticamente el misterio de la iniquidad ha quedado expuesto a través de las escrituras y
bajo la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eh, respetando todo punto de vista, toda lógica, toda razón y toda filosofía, pero hay personas que sus dichos no están de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Cuando alguien niega algo que está en las Escrituras, ya hay un espíritu que se está manifestando llamado el espíritu del anticristo. Cuando alguien niega la, la naturaleza divina de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, eh, ya hay un espíritu de negación. Y ese espíritu de negación es el espíritu del anticristo. Entonces, estamos realmente en estos tiempos tan peligrosos y tan fuertes, a donde la palabra profética del apóstol Pablo a Timoteo realmente se está cumpliendo, a donde dice que en los postreros días se amontonarían muchos maestros conforme a su concupiscencia, trayendo enseñanzas y doctrinas de demonios. Y una de esas doctrinas de demonios son las doctrinas de negacionismo que trae el espíritu del anticristo. Entonces, quiero leer otra palabra en Apocalipsis capítulo 17, verso 5 en adelante. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de las bestias que que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Para los primeros cristianos, del primer siglo, Roma era la Babilonia, la madre de las rameras. Y dice, ¿por qué la madre de las rameras? Porque en Roma, las mujeres que ejercían la prostitución, entonces en su frente llevaban escrito con una cinta el nombre de Babilonia. Entonces, tanto el caballero como la dama la identificaba y sabían que era una ramera. Entonces, para los primeros cristianos, Roma era la ramera, la madre de la idolatría y la madre de la ramera. Entonces, uno de los misterios o de las manifestaciones del espíritu de iniquidad es negar totalmente la autoridad de Dios. Es como que la persona, ese espíritu, lo guía o lo impulsa a vivir sin ley, sin sujeción a Dios, sin sujeción a nadie, sin respeto a nadie. Entonces, y este espíritu babilónico es un espíritu anticristo que se rebela contra la autoridad de Dios por muchos años. Y créame que muchos hombres y mujeres están bajo ese espíritu de engaño, bajo ese espíritu de mentira, bajo ese espíritu de error. Y esa es una de las manifestaciones del espíritu de negación, del espíritu del anticristo. Entonces, no podemos despegarnos de las escrituras, no podemos dejar a un lado las escrituras, porque ellas son las que nos guían a toda verdad y a toda justicia en este tiempo. Así que, mi amigo, mi hermano, es un placer poderte compartir esta palabra, y el último consejo es de que te vuelvas a las escrituras, porque en las escrituras encontrarás la verdad de Dios.